Ya, ok. Hola, mucho gusto con todos. Buenas noches. Mi nombre es Samuel Suárez. En esta misión asumo el rol de capitán de la instalación de invernadero Granja Lunar dentro del Lunar Habitat de Habitat Marte. Bueno, la propuesta que voy a presentar hoy no considera el invernadero como un simple espacio de cultivo, sino como una infraestructura biológica crítica de misión. ¿Sí? Esta presentación la voy a hacer en dos partes. Y bueno, vamos con la primera parte. Esta primera parte habla de que en una base lunar permanente, o sea, plantea una base lunar permanente para producir alimentos frescos, controlar recursos, investigar el comportamiento vegetal y también apoyar la salud física y psicológica de la tripulación, porque eso es muy tan importante la parte psicológica como también tener energía afuera, saneamiento, comunicación y la parte de salud súper importante. Si bien es cierto, en un segmento de la tarea está proyectado para una misión de una semana, que es un ejemplo, pero el planteamiento de esta estación de invernadero está hecho para estancias largas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, los cultivos son de estancias de meses y no se puede dar en 4 días como resultados en este sentido. Bueno, esta presentación plantea el invernadero como una unidad presurizada, protegida, también modular, instrumentada y conectada con las demás áreas de la estación lunar. Eso es lo importante de la proyección modular, que luego se pueda conectar con otras áreas. Entonces, al ser modular, tiene la opción, una, de conexión con la central, con la estación central, y la otra que después también puede crecer el invernadero. Entonces, se pueden replicar ya sea unidades similares, homogéneas, o también heterogéneas de otro tipo de cultivos. Inclusive, como ustedes ven ahí en el título, le planteo no solo como invernadero, sino como un invernadero granja, por algo que ya les voy a explicar luego, que se basa en la posibilidad de reproducir vida allá en la estación lunar, ¿no? Bueno, y esto también, como les decía, se conecta con las otras áreas de salud, ingeniería, saneamiento, energía, la estación central y la estación de lanzamiento. Ahora quisiera ponerles por acá. Bueno, también en este caso, el invernadero, la pregunta es, ¿por qué un invernadero en la Luna, no? Bueno, en una misión lunar corta, la alimentación depende casi completamente de alimentos enviados desde la Tierra, pero en una misión prolongada, especialmente si hablamos de meses o años, el problema ya es diferente, porque la tripulación necesita otro tipo de dieta, especialmente, por ejemplo, calorías, sí, pero también necesita alimentos frescos, micronutrientes, variedad sensorial, estabilidad psicológica y sistemas que reduzcan la dependencia logística terrestre. Otra cosa súper importante también es que al tener nosotros cambios de gravedad principalmente, los desafíos de salud también cambian con el tema de la alimentación, que es, por ejemplo, temas de circulación, temas de osificación o desosificación, calcificación, todo esto es muy importante, juega un papel importante y eso es lo que contempla esta proyección de este invernadero granja espacial a largo plazo. Por eso el invernadero lunar cumple 5 funciones estratégicas, ¿no? Que están ahí. Primero, produce alimentos frescos, ricos en vitaminas, minerales, fibra, fitoquímicos. Segundo, aporta soporte vital bioregenerativo parcial. Las plantas, como nosotros sabemos, hacen su proceso de fotosíntesis y absorben el dióxido de carbono y liberan oxígeno mediante como les decía, la fotosíntesis. Entonces, este proceso va a ser importantísimo para crear no solo espacios, sino un ecosistema que también articule la actividad diaria y biológica con la tripulación. Tercero, permite también reciclar agua y nutrientes en sistemas cerrados. Hay que tomar en cuenta que en el espacio, en estas misiones espaciales, a diferencia del concepto que tenemos aquí en Tierra, que el agua nosotros la gastamos, en el espacio y en estas misiones especialmente, el agua no se gasta, sino que se reusa, se recicla, se, se, se gestiona, ¿no? Se maneja. Cuarto, funciona como un laboratorio para estudiar biología vegetal en baja gravedad principalmente. No es un laboratorio para estudiar netamente biología vegetal en el suelo lunar, porque pues supongo que estamos muy lejos de eso, pero ya que la urgencia es la alimentación de la tripulación, entonces lo que se busca es la variable de la baja gravedad, de cómo funciona la biología vegetal y animal, que ya vamos a ver, en baja gravedad. Bueno, y quinto, contribuye al bienestar emocional también de la tripulación. Como nosotros sabemos, somos del planeta azul por el agua, pero pues también somos un planeta verde, ¿no? Porque tenemos muchísima vegetación. Entonces, como seres humanos estamos muy acostumbrados
a ver este verde vegetal en nuestros jardines, en las calles, en todas partes, ¿no? Y las personas que vivimos en el campo, pues mucho más. Entonces esto psicológicamente juega un papel crucial y por ese motivo, pues también este tema del invernadero es muy importante a nivel psicológico, ¿no? La NASA define sistemas como Veggie, que no son solo plataformas para estudiar el crecimiento vegetal en el espacio, sino también como una forma de añadir alimentos frescos a la dieta de los astronautas y mejorar su felicidad y bienestar. Porque hay que tomar en cuenta que los paquetes de comida liofilizada que se envía al espacio para misiones cortas son funcionales, pero psicológicamente a largo plazo juegan un papel contraproducente. Entonces, al desasociarse con la costumbre normal. Entonces, por eso va a ser muy importante tener el invernadero granja en la estación. Y bueno, la idea central es esta, ¿no? En la Luna, cultivar una planta no es jardinería, sino que es ingeniería de supervivencia. Esa sería la frase del invernadero. Bueno, en la siguiente sección vamos a ver sobre las condiciones del entorno lunar, que es importante. Antes de diseñar un invernadero lunar, tenemos que comprender que la Luna no permite cultivar de forma directa, como les había comentado. No hay atmósfera respirable, no hay presión ambiental adecuada, no hay protección natural contra radiación social cósmica y existe riesgo por micrometeoritos. El polvo lunar también es abrasivo, también es electroestático. Y las variaciones térmicas, aquí tenemos un problema grande porque son extremas. Entonces sabemos que podemos llegar a temperaturas como vemos ahí en la parte 4, en la parte 5, los ciclos térmicos pueden oscilar entre menos 120 Celsius y 170 Celsius. Entonces, eso es una complicación grandísima para cultivos que ya tenemos adaptados, por ejemplo, en la Tierra, ¿no? Además, otro punto súper importante es que la gravedad lunar es aproximadamente una sexta parte de la gravedad terrestre. Esto puede afectar también a la distribución del agua en la siembra y el comportamiento de las raíces, la ventilación, la convección, la orientación de las plantas también, muy importante, y la operación de líquidos en las tuberías y los tanques. Nosotros, por ejemplo, aquí los que vivimos en Salinas, que estamos en el campo, sabemos que mucho se maneja el riego por gravedad, pero en este caso cambia totalmente el paradigma. Entonces tendríamos que explorar otras tecnologías para riego, en este caso tal vez por presión o por otro tipo de tecnologías. Bueno, más bien de técnicas. Otra cosa que es importante tener en cuenta, que no podemos manejar los mismos protocolos de cultivo que se manejan en la tierra porque las condiciones, literalmente es otro mundo, ¿no? Entonces las condiciones son totalmente diferentes. Por eso no estoy proponiendo un invernadero exterior abierto ni un domo transparente expuesto. ¿Por qué? Porque en un domo transparente expuesto también tenemos la variable de radiación. Entonces la opción más realista es un módulo presurizado, uno, dos, hermético, protegido y controlado artificialmente, con iluminación LED. Tengamos un control térmico también, filtración, sensores, el tema de redundancia es importante y bioseguridad. Bueno, la conclusión que pongo acá, la conclusión técnica, es que en la Luna no se cultiva afuera. Primero se construye un ecosistema controlado antes de cualquier cosa. Entonces se conecta con lo que estamos hablando de lo que es una misión. Entonces, yo estaba pensando que se podría pensar nosotros como todo esto de las misiones espaciales de la siguiente manera. Misiones cortas, misiones de exploración, misiones un poco más largas y misiones de estancia. Entonces, para las misiones de estancia, pues ya tenemos que tener parámetros de largo plazo. Y bueno, aquí en la siguiente diapositiva les quería hablar un poco sobre el tema, a partir sobre los requerimientos nutricionales de una tripulación lunar. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros al plantear un invernadero espacial en la Luna, lo que buscamos es la autosostenibilidad del ser humano, entonces tenemos que basarnos en los requerimientos corporales del ser humano. Entonces, antes de decidir qué cultivar, tenemos que responder una pregunta básica, ¿no? Que es, ¿qué necesita un ser humano para mantenerse vivo, sano y funcional? Esas son importantísimos en la Luna, teniendo en cuenta que el ser humano allá va a tener un estado de gravedad, un estado condicional por el ambiente, pero también va a tener requerimientos de salud para la ejecución funcional de sus actividades en la Luna. Entonces, la alimentación en una misión lunar no debe entenderse como
solo como calorías, sino que tiene que proteger varios sistemas fisiológicos. Como les había comentado, son muchos desafíos que va a atravesar el ser humano en una misión y por consiguiente hay que tomar en cuenta, y es lo que yo he puesto en la presentación, temas de sistema inmunológico, sistema muscular, por tema de gravedad también va a tener una atrofia inevitable, el sistema óseo también, entonces vamos a revisar, hay que estudiar también, que luego coordinaremos con el área de salud, el tema de descalcificación, el tema sanguíneo metabólico, muy importante, y la salud digestiva. Y también, bueno, y sobre todo el tema, el sistema cerebral psicológico, muy importante también. Entonces, desde ahí parto para proponer el tipo de alimentos, vitaminas, nutrientes que se deben cultivar para este invernadero. Por ejemplo, para el sistema inmune son importantes vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, zinc, selenio, también, por ejemplo, antioxidantes y una microbiota saludable. La microbiota va a ser fundamental también. Para el sistema muscular, por otra parte, se requiere proteína suficiente. Esto es, y ahí es donde luego les explico el sistema de granja. También el tema de aminoácidos esenciales, la energía adecuada y entrenamiento físico, que eso también se coordinará con el área de la salud. Entonces, lo que nos decía Julio en sesiones anteriores, la interacción entre áreas va a ser crucial para lograr el objetivo, que es mantener la salud funcional de la tripulación. Entonces, no es solamente alimentación y no es solamente control de salud por separado, sino que las dos áreas siempre tienen que estar funcionando en coordinación. Entonces, ahí con Daniel estaremos manteniendo viva la tripulación. Para, por ejemplo, el sistema óseo se necesitan calcio, vitamina D, vitamina K, magnesio, entre otros, ¿no? Como, por ejemplo, fósforo también, y ejercicio de resistencia. Para el sistema sanguíneo y metabólico, en cambio, son importantes la hidratación, electrolitos, vitamina B12 y un control importante y cuidadoso del hierro. La NASA trabaja precisamente en nutrición espacial como una contramedida, por ejemplo, para prevenir o minimizar efectos negativos del vuelo espacial, especialmente de larga duración. La NASA también advierte que las necesidades nutricionales en el espacio pueden ser diferentes, bueno, no es que pueden, son diferentes de la Tierra. Por ejemplo, la vitamina D es crítica porque los astronautas no reciben exposición solar directa normal dentro de una nave o hábitat. Entonces, este factor va a ser súper importante resolver para obtener esta vitamina D, ya que no vamos a tener exposición directa al sol. Entonces, el invernadero lunar no busca reemplazar toda la dieta base desde el principio. La función más bien es producir alimentos frescos, funcionales, que realmente se dediquen a complementar la dieta almacenada y actúen como apoyo nutricional, psicológico y bioregenerativo. O sea que la parte del invernadero internamente, inicialmente no va a reemplazar lo que ya se tiene que llevar desde la tierra en tema de alimentación, sino que va a ser un complemento inicial hasta que en misiones de mayor estancia o de largo plazo puedan ser completamente reemplazadas. Igualmente, más que nada por el tema de la variedad y la sintetización de los alimentos. Por ejemplo, cuando hay misiones reales y se envían astronautas con suplementos, los suplementos son sintetizados, son pulverizados la mayoría y en ese sentido pueden almacenar más cantidad de los nutrientes que se necesitan. En el caso de un alimento fresco no es así, sino que tiene mayor volumen, pero tiene menor concentración de las vitaminas, minerales y todo lo que se necesita. En ese sentido, el invernadero va a cumplir, y es súper importante entender, una misión complementaria a la nutrición que va desde la Tierra. Ahora, vamos para la siguiente. En el tema de los objetivos del invernadero de o granja lunar también que le pongo. Ahora, les cuento, verán, la idea de esta propuesta es que el invernadero granja lunar tiene que diseñarse como una infraestructura, como les decía, modulada, presurizada y protegida, ¿no? Y altamente instrumentada. Esto es súper importante, destinada a producir alimentos frescos y validar los sistemas bioregenerativos. Eso, el tema de la validación de los sistemas bioregenerativos va a ser importantísimo a nivel de investigación para que el invernadero pueda a largo plazo seguir teniendo esta retroalimentación. Entonces, algo que no se debe dejar de hacer en el invernadero es investigar, recopilar datos y en función de eso podemos validar sistemas, validar materias primas, validar el tema de las plantas y todo esto. Otro desafío va a ser la optimización del agua, de la energía y apoyar la salud integral de una tripulación lunar que está ahí permanente. Eh, Aquí vuelvo a repetir, para que no se nos olvide, esto está planteado para misiones de larga estancia, ¿no? Bueno, y en sí el objetivo no es en sí garantizar la autosuficiencia total e inmediata. Realmente, eso creo que sería poco realista pensar que un invernadero va a ser autosuficiente de manera inmediata.
El objetivo más bien es desarrollar una unidad de producción y experimentación biológica, capaz de complementar la dieta, como les decía, y usar estos datos para aumentar progresivamente la autonomía operativa de la estación lunar. Algo que no habíamos visto en las sesiones anteriores es el tema de los tiempos. Y entonces eso es algo que realmente va a ser fundamental. Plantear en qué tiempo el invernadero puede cubrir necesidades inmediatas y puede ser autosostenible. Y desde ahí es una idea que luego les voy a proponer para que podamos medir esto. Bueno, en el tema de los objetivos específicos, ahí como ustedes ven, les he planteado cinco. El uno es producir los alimentos frescos de alto valor nutricional. El segundo, validar las tecnologías de agricultura lunar en ambiente controlado. También recircular agua y nutrientes con máxima eficiencia. Apoyar la salud fisiológica y psicológica de la tripulación y escalar progresivamente hacia mayor autosuficiencia. Entonces, si es que, por ejemplo, en 2028, perdón, se viaja a la Luna y se hace la estación, pensaría yo que estos deben ser los objetivos más allá de cumplir necesidades inmediatas a largo plazo, digo a corto plazo. Los principios de diseño, como ustedes ven ahí, son seguridad, eficiencia, redundancia, bioseguridad, escalabilidad e integración con otras estaciones. Ese sería el éxito funcional de esta estructura. Y el tema de la integración con las otras estaciones es clave, ¿no? Porque el invernadero no opera solo. Tiene que coordinar con salud para la dieta, biomarcadores, con ingeniería para el tema de mantenimiento y las tecnologías, con saneamiento para la recuperación del agua y tratamiento de residuos. Porque el tema del agua, pues como ustedes saben, va a ser súper importante, pero el tratamiento de residuos también puede convertirse en un soporte importante para la producción. Con el área de energía para el tema de priorización eléctrica también y con la estación central para protocolos comunes, ¿no? Ahora, como ustedes ven en la parte de aquí abajo, está la lógica de la misión. En la lógica de la misión es que la tripulación produce dióxido de carbono, produce residuos orgánicos y también genera datos de salud. Entonces, todo esto va a servir al invernadero granja, para que después pueda producir los alimentos frescos, pueda parcialmente dar el oxígeno a través de la fotosíntesis de las plantas, optimizar el reciclaje del agua y pues generar este tema también de los datos científicos. Y toda esta información iría a la central, a la base central, en donde ya el capitán de la misión general tomaría las decisiones en función de lo que produzca. Entonces, la clave para esta sección, la palabra clave son datos. Ahora, vamos a la arquitectura funcional del invernadero. Aquí, por ejemplo, en la fotito, no es que va a ser así, ¿no? Sino que les he puesto como algunas imágenes de cómo sería ya el sector, el segmento, pero pues no sería así en pisos, sino que son una recopilación para que entre en la diapositiva. Entonces, aquí en la arquitectura funcional del invernadero tiene varios subsistemas. Entonces, el invernadero es un sistema general, pero tiene algunos subsistemas. Entonces, no hablamos únicamente de plantas, sino que hablamos de producción vegetal, germinación, cultivo in vitro, gestión hídrica, el tema de fertirriego, control ambiental, el laboratorio, como les decía, el tema datos va a ser súper importante, experimentación, bioseguridad, monitoreo científico y un modo experimental de bioproteína. Entonces, esta palabrita de bioproteína es el por qué le he propuesto transformarlo no a un invernadero simple, sino a un invernadero granja. Y aquí ya en esta sección ya lo vamos a ver por qué. Y la producción vegetal principal se plantea mediante racks hidropónicos verticales con iluminación LED, como les había dicho, porque no tenemos en este caso una constante al momento de hablar de luz solar. Entonces debe tener espectro controlado. La germinación, el cultivo in vitro, permiten producir plántulas sanas y mantener el respaldo biológico. En el tema de la gestión hídrica se controla el agua purificada, los nutrientes, el pH, la conductividad eléctrica y la recirculación también. En la parte, como ustedes ven ahí arribita en el medio del laboratorio, lo que hace es analizar la calidad vegetal, la microbiología, la sanidad, el rendimiento, que también va a ser súper importante, y los datos experimentales. Bueno, también ahí en la parte de abajito, no sé si lo alcanzan a ver en la esquinita inferior derecha, en esta partecita de aquí, que parece una panadería, no es una panadería, es un módulo experimental de bioproteína que incluye ahí. Inicialmente pues, se puede hacer con microalgas, hongos comestibles y algo que de ley quería incluirle era
una investigación sobre el tema de grillos como una línea de alimentación, porque es algo que hacemos, por ejemplo, aquí en la comunidad de Salinas. Nosotros vemos que la reproducción de los grillos es exponencial y el contenido nutricional es altísimo en proteína. Entonces, si se logra llevar vivos, grillos vivos a una estación lunar, la capacidad de reproducción es altísima, entonces tendríamos proteína de altísima calidad constante. Aparte de eso, el consumo de agua de los grillos es prácticamente nula y el tema de alimentos puede funcionar en base a los desechos de las plantas que estamos cultivando también. Entonces es totalmente circular y realmente es algo que sí me gustaría que en algún momento se pueda profundizar, se pueda investigar con algún experto, ¿no? Bueno, en el caso, como les decía, de los grillos, tiene que entenderse como un módulo aislado, controlado y experimental, ¿no? Y no mezclarlo con el área vegetal principal por temas de contaminación cruzada y de que los grillos puedan, si se escapa uno o dos, pueden reproducirse en el hábitat de las plantas y eso puede ser peligroso, puede ser contraproducente. Entonces, por eso está aparte. Y bueno, esta arquitectura corresponde o responde más bien a una lógica de emisión, que es convertir los insumos limitados que tenemos, que es el agua, la energía, el dióxido de carbono y residuos orgánicos tratados en alimentos frescos, datos científicos, biomasa útil, bienestar y soporte vital parcial, complementando la alimentación que ya se lleva desde la tierra, ¿no? Entonces, aquí, como ustedes ven, tienen todos los inputs que entrarían al invernadero y todos los outputs que saldría del invernadero en la parte de abajo. Bueno, un segundito, voy a pasar la siguiente diapositiva. Aquí está, ya. Aquí, por ejemplo, van a ver como un pequeño diagrama visto desde arriba de una propuesta de cómo sería el plano general y la distribución espacial. En este plano general se organiza el invernadero por funciones críticas. La distribución no es decorativa realmente, sino que es funcional. Lo que hace es responder a temas de bioseguridad, eficiencia operativa, mantenimiento y control de riesgos. Y como ustedes ven ahí, por ejemplo, el flujo es unidireccional para evitar temas de contaminación cruzada también. Y bueno, la zona principal, la más grande, es de producción vegetal, que ahí se ubican los racks hidropónicos y junto a ella está el área de germinación y cultivo in vitro. Esta debe operar bajo condiciones más limpias y controladas. El tema del laboratorio y monitoreo, que está también a la derecha, que lo van a encontrar ahí, está en zona accesible, pero separada de la producción directa para también evitar temas de contaminación cruzada. Ahora, en el nivel técnico, abajo se colocan los tanques de agua, los sistemas de fertirriego, bombas, los filtros, control ambiental y todo lo que es respaldos también. Y ahí a la derecha, abajo, en la esquina inferior derecha, está el módulo experimental de la bioproteína. Se mantiene separado, como les decía, físicamente porque involucra organismos distintos a las plantas. Entonces, exige protocolos propios. Y si ustedes ven esta mezcla de las dos propuestas, de lo que es vegetales más lo que es bioproteínas, convierte a la propuesta en un invernadero granja, ¿no? Y bueno, la esclusa sanitaria de acceso que van a ver que está en un extremo, esta permite controlar el ingreso de las personas, las herramientas y también posibles contaminantes. Igual la circulación interna debe ser ordenada y preferentemente, como les había dicho, unidireccional para reducir los riesgos en tema de contaminación. Entonces, como ustedes ven, en esta propuesta se contempla la bioseguridad, la eficiencia operativa en el flujo, el tema de fácil acceso al mantenimiento, eh, temas también de redundancia y escalabilidad que van a ser súper, súper importantes. Ahora, y ahí, un segundito, ya, listo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí he dividido como esta sección vertical no es la infraestructura así, sino que le he puesto como para que tengamos una idea de los niveles que se deben tratar en este centro, en esta área. La organización está por niveles que les planteo, permite aprovechar el volumen interno de la instalación. Y bueno, en este caso, el nivel superior está todo lo que es la producción vegetal, la propagación, y esta es para mí la parte más importante, ¿no? Porque ese es el sentido del invernadero, de las plantas, y es de algo que ya se tiene mayor idea y mejor trabajado. En el nivel intermedio está todo lo que es operación y ciencia, todo lo que es recolección de datos, todo lo que es igualmente
bueno, todas las pruebas, ¿no? Y las interfaces de producción biológica y gestión técnica. Y en el nivel inferior está el soporte técnico. Entonces, si lo priorizamos, vamos a encontrar todo esto. O sea, ¿qué tenemos que cuidar más? El área uno. ¿Qué tenemos que cuidar segundo? El área 2. ¿Y qué tenemos que cuidar tercero? El área 3. Entonces, está dividido por áreas críticas. Por ejemplo, si es que tuviéramos un problema con el área 3 de mantenimiento, entonces seguramente el equipo de ingeniería nos ayudaría a buscar alguna solución aquí. Si perdemos tenemos alguna pérdida en el área de bioproteínas, entonces como es experimental, no tenemos mucho riesgo. De igual manera, si perdemos algo en el laboratorio, se pueden diseñar el tema de nuevas tecnologías con hardware de otras unidades. Pero si perdemos las plantas, si perdemos todo este recurso de aquí arriba, entonces tenemos un riesgo altísimo de que el invernadero fracase y por consiguiente toda la sostenibilidad de la tripulación, que es lo más importante. Entonces, esto está para priorizar más que nada. Bueno, ahora sí, vamos a ver el tema del soporte vital, los sistemas de soporte vital integrado. Y antes de eso, quería comentar, igual si tienen alguna pregunta, pueden decirme, ¿no? Y bueno, este de aquí, también quería mostrarles algo bueno, no alcancé a descargarles, pero sí quería que vean algo sobre el tema de los grillos, que es algo que ya producimos acá. Bueno, vamos a ver este de acá, que son las máquinas y tecnologías necesarias. Ahora, verán, para que el invernadero funcione, necesitamos sistemas no aislados, sino sistemas integrados. La tecnología principal es la hidroponía, y no es una hidroponía lineal, sino que es una hidroponía de circuito cerrado, que esto igualmente lo trabajaremos con el área de ingeniería. Aquí elegí hidroponía porque reduce la necesidad de suelo, permite igualmente recircular el agua, nutrientes y facilita sobre todo el control del pH y la conductividad eléctrica. Igual permite un ambiente más limpio, por consiguiente también mejor para mediciones. El tema de iluminación LED va a ser importante porque es una iluminación LED de espectro controlado. Eh, por ejemplo, en algunos artículos que estaba leyendo de NASA, decía que debe combinar, por ejemplo, o ajustar el tema de iluminación en rojo, azul, blanco y también el tema de longitudes específicas según la fase de crecimiento. Entonces, esto es algo que yo desconozco, pero revisé en algunos videos y en algunos textos y es algo que se debe investigar, el tema de las luces de colores para diferentes fases de crecimiento de las plantas. Entonces, eso va a ser súper importante revisar. Algo que también encontré es que la NASA utiliza sistemas de crecimiento vegetal con iluminación LED y algo que le llaman el Advanced Plant Habitat, que es un ejemplo de una cámara automatizada para investigación vegetal, que esto lo tienen en la Estación Espacial Internacional y esto maneja estas tecnologías de iluminación LED. Y bueno, también se requieren sensores de temperatura, humedad relativa, CO2, oxígeno, presión, pH, conductividad eléctrica, nivel de agua, caudal y estado de bombas. Entonces, esto, por ejemplo, es importantísimo tener en cuenta para que coordinemos la tecnología necesaria a llevar o a diseñar allá, porque este invernadero granja va a depender muchísimo de sistemas de medición, o sea, tiene que tener medición 24 horas al día. Bueno, 24 horas terrestres, ¿no? Allá son menos. Pero se tiene que tener control total porque la variación puede tener, o sea, puede haber mayor riesgos de variación porque las condiciones son diferentes. Entonces, el control ambiental tiene que integrar también ventilación, filtración, el control térmico, la humedad y la presión va a ser importante también porque en tema de medición de presión, en el sentido de que hay ciertas plantas que reaccionan diferente a diferentes niveles de presión. Entonces eso también va a ser un tema experimental importante en la Estación Espacial de la Luna para poder revisar qué plantas son las que generan mejor rendimiento, qué frutos generan mejor rendimiento, ¿no? Bueno, en el tema de maquinaria, que es algo que se coordinará luego con el área de ingeniería, es incluir bombas, filtros, esterilización UV, o también de ozono, tanques de agua purificada, dosificación automática de nutrientes, cámaras de germinación es importante, temas de cultivo in vitro va a ser importante también en el laboratorio. Y bueno, el tema del bitácora, registro histórico y algo que encontré también súper importante, el tema de alarmas. Entonces, para tecnologías y para el área de ingeniería, para el área de monitoreo, las alarmas van a ser importantes. Cuando se encuentran variaciones en cualquier condición que tengan las plantas, entonces se tiene que generar alarmas o alertas urgentes
para realizar cualquier revisión, observación y cambio, ¿no? En sí, la regla técnica que tendríamos en esta parte es que si un sistema es crítico para la vida o para la producción, debe tener monitoreo, tiene que tener redundancia y un protocolo de contingencia. Aquí, cuando Julio nos hablaba de los protocolos, entonces generalmente hablábamos de protocolos funcionales lineales, pero algo que hay que agregar y que encontré también, que es súper importante, es el tema de los protocolos de contingencia. Eso va a ser demasiado importante también para saber qué hacer e imaginar no solamente cómo levantarlo al invernadero granja, sino que imaginar también posibles problemas que pueda tener y en función de esa imaginación de los posibles problemas, diseñar protocolos de contingencia, ¿no? Bueno, ahora sí, en el tema de los... Ay, perdón, aquí ya me puse. En los recursos que se pueden generar, a ver si vimos, perdón. Eh, Mil disculpas, aquí tengo que pasar acá. Ya. En los recursos que se deben generar in situ o transportar desde la tierra, eh, hay que ver que el principio logístico de esta instalación es máxima autosuficiencia y mínima carga desde la tierra. Sin embargo, no todo puede generarse in situ desde el sitio. Entonces, esta va a ser una de las unidades que va a necesitar más transporte desde la tierra. Y bueno, los recursos que pueden generarse o recuperarse localmente desde la tierra incluyen, por ejemplo, agua purificada, bueno, más bien allá, localmente es agua purificada mediante reciclaje, que esto igual coordinaremos con la estación de saneamiento, ¿no? Bueno, también el tema de la humedad condensada del aire, el agua recuperada desde el saneamiento, como les decía, el dióxido de carbono producido por la respiración de la tripulación va a ser otro insumo que sí se puede producir ahí, la biomasa vegetal de los mismos cultivos, los residuos orgánicos de los cultivos y de las personas, obviamente tratados también, el tema de los nutrientes parcialmente recuperados y el oxígeno parcial generado por la fotosíntesis. Esos son los recursos que sí vamos a poder producir allá. Los recursos que todavía debemos transportar desde la Tierra están, por ejemplo, el tema de semillas certificadas, material genético, sensores, repuestos críticos, bombas, filtros, medicamentos, suplementos también para el tema de las plantas, reactivos de laboratorio, para los estudios, medios de cultivo. Y bueno, en el tema de los envases, estaba viendo también la forma de fabricar allá, pero para este tipo de cultivos se necesita envases esterilizados y componentes electrónicos avanzados, entonces sí requiere de muchísima tecnología, sin embargo, en el supuesto que pusimos, ¿no? En el escenario que usamos de Starship como referencia logística, sí se puede, pero incluso con un vehículo de gran capacidad, el diseño tiene que minimizar la masa, volumen, el consumo energético y la necesidad también de repuestos, ¿no? Bueno, vimos que ESA, mediante el programa también, tiene un programa que se llama Melissa, ayuda precisamente a sistemas cerrados de soporte vital orientados a recuperar alimento, agua, oxígeno, desde residuos orgánicos también. Entonces, sí hay protocolos que tienen en la página de la Agencia Espacial Europea para la recuperación de estos insumos que pueden generarse allá. Bueno, ahora sí, en el tema de la estructura organizacional de la tripulación, entonces aquí hice dos diapositivas, ¿no? Esta de aquí que ahorita ven es una óptima, ¿no? Entonces, en la óptima estaría, por ejemplo, no conformada de 4 personas, sino que estaría conformada de 7 personas. Pero en este caso, como en el resto de las otras áreas, también hay personal que se puede cruzar a estas funciones, entonces igualmente sí se podría pensar en un equipo de 4 personas, además teniendo en cuenta que la transportación de personas también es compleja. Entonces, para eso, pues lo que nos pidió Julio es muy importante, que se pueda optimizar en 4 personas. Entonces, por ejemplo, otra vez. Perdón, ya. Entonces, en este de aquí, en la estructura organizativa de 4 personas de este escenario, la instalación estará operada, bueno, en una misión real, cada persona tiene que tener una especialidad principal y competencias secundarias. Eso es súper importante, porque la redundancia humana es tan, 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 tan importante como la redundancia tecnológica. Entonces, la idea es que podamos usar diferentes tecnologías o una misma tecnología para diferentes actividades y asimismo tener
una persona para diferentes actividades también. Entonces veía que de lo que estaba leyendo en las especializaciones de los astronautas que ya han ido a misiones, tienen una especialización, pero también tienen otras habilidades secundarias que permiten redundar también en el trabajo que se necesite. Y bueno, el primer rol que está ahí es el jefe del invernadero, a sus órdenes. Es responsable de planificación, coordinación con otras estaciones, la toma de decisión operativa y la supervisión del desempeño. El segundo rol que tenemos ahí es el especialista en producción vegetal. Es responsable de la siembra, trasplante, el tema de la poda, la cosecha, nutrición vegetal y todo el control del rendimiento. El tercer rol es el ingeniero o ingeniera en sistemas, que aquí se podría colaborar también con el área de tecnologías, pero aquí es más complejo porque son sistemas especializados. Por ejemplo, en los sistemas de hidroponía, de las bombas, sensores, energía, control ambiental, el mantenimiento preventivo y la respuesta a fallas. Y dado que es un área que necesita control 24 horas al día, entonces sí se recomendaría que haya un especialista en sistemas específico para el invernadero. Y el cuarto es el investigador o el oficial de bioseguridad, tiene que ser las dos funciones al final, ¿no? Que es el responsable del monitoreo científico, el análisis de datos que se proporcionen a través de los sistemas. Entonces aquí, como ustedes ven, por ejemplo, el ingeniero en sistemas o la ingeniera en sistemas tiene que estar pendiente de que todos los datos se estén transfiriendo para que el investigador o el oficial de bioseguridad, pues, procese también estos datos y pueda generar también, bueno, investigación y protocolos, ¿no? No sé, protocolos sanitarios, de microbiología, control de patógenos, trazabilidad, esto va a ser súper importante. Y bueno, en la estructura también exige coordinación constante y transversal, siempre en este caso con Daniela de salud, con Mauricio de ingeniería y pues también con la estación central, ¿no? Entonces siempre estaremos comunicándonos con los tres principalmente. Y bueno, ¿cómo interactúa? O sea, salud define la dieta, biomarcadores y necesidades nutricionales. La ingeniería, Mauricio, nos apoya en mantenimiento mayor, en mejoras tecnológicas también. Y la estación central coordina los protocolos comunes, el tema de recreación, comunicación y asignación operativa también. Súper importante esta partecita. Entonces, así es como me imagino el equipo de trabajo, ¿no? Bueno, ay, perdón, ¿dónde está? Siguiente. Ya, aquí está un poquito más detallado el tema de los perfiles. Entonces, por ejemplo, en el jefe de invernadero debe tener liderazgo técnico, conocimientos de biología vegetal o sistemas bioregenerativos, capacidad de coordinación en interáreas, ¿no? Y criterio para tomar decisiones bajo presión. El especialista en producción vegetal tiene que manejar agronomía, fisiología vegetal, horticultura, hidroponía, sanidad de cultivos y planificación de cosechas. El ingeniero en sistemas debe dominar mecatrónica, control ambiental, electrónica, automatización, bombas, sensores y mantenimiento también. Bueno, el investigador y oficial de bioseguridad tiene que tener una formación en biotecnología también, microbiología, ciencias espaciales o bioseguridad. Y su función en este caso sería garantizar que el sistema biológico sea seguro, sea trazable y sea científicamente útil, ¿no? Todos los roles tienen que registrar las actividades de una bitácora, como lo pueden ver a la derecha, puse todo el tema de las competencias transversales, que eso es para todos. Y uno de ellos es el tema de registro de bitácora. También participar en reuniones diarias, entrenar también competencias secundarias y responder a las contingencias. Entonces se tiene que tener transversalmente para todo el equipo una capacidad de planificación y también de reacción. Entonces, la capacidad de planificación va a ser ejecutada en el momento de evaluar los protocolos y las de reacción cuando se presente en cualquier inconveniente, ¿no? En una tripulación pequeña, igual nadie puede ser completamente reemplazable, pero todos deben poder cubrir funciones básicas de los demás. Entonces, la idea es que también cada miembro del equipo conozca lo que hace los demás para que en cualquier emergencia pueda generarse también un reemplazo, ¿no? Bueno, y aquí lo que veía en el programa de entrenamiento de astronautas, aquí yo le planteo de la siguiente manera, o sea, siento que eh, pienso que no se debe hacer como un entrenamiento, o sea, no pensar en el entrenamiento cuando se llegue allá, sino pensar en las fases de entrenamiento y creo que para eso estamos haciendo esto, las misiones análogas, este es virtual, pero aquí estudiando esta parte de la diapositiva me di cuenta que es súper importante realizar lo más que se pueda las misiones análogas presenciales, porque en las misiones análogas presenciales tienen como dos etapas, ¿no?
La una es de planeación, de diseño y todo esto, y las otras ya son de contingencias. Entonces creo que sí es súper importante esta partecita. Debe iniciar en la Tierra y continuar durante la operación lunar. En la Tierra se debe trabajar en las simulaciones análogas, como les decía, operación de hidroponía en control de pH y conductividad eléctrica. También el tema de mantenimientos de bombas, diagnóstico del estrés vegetal, perdón, se me activó este, y protocolos de bioseguridad, cultivo in vitro, análisis microbiológico y respuesta a fallos. Entonces, son cosas que si bien es cierto, ya se maneja por las competencias profesionales de cada persona, pero sí se debe hacer las simulaciones para, más que nada, para entender la conectividad de los sistemas del equipo de invernadero. Eso va a ser súper importante. Esa simulación análoga va a ser importantísimo de los sistemas. Y bueno, también se tiene que entrenar la coordinación interdisciplinaria, ¿no? Que el equipo del invernadero no puede operar aislado, o sea, tiene que practicar escenarios con el área de salud, con el área de ingeniería, con el área de saneamiento, energía y estación espacial. Entonces, esa es la etapa de entrenamiento en la Tierra. Y la siguiente etapa, que estén ya en la Luna, el entrenamiento pues continúa con el tema de auditorías principalmente, porque creo que el entrenamiento debe partir perdón, tiene que darse a partir de las evaluaciones. Entonces, por eso se deben hacer auditorías, simulacros también sería interesante, de fugas de agua, simulacros de pérdida de presión, simulacros de contaminación biológica, de fallas en las bombas, fallas en LED, sobrecalentamiento, pérdida de comunicaciones también y, por ejemplo, simulación de cuarentena vegetal. Esas serían para mí los protocolos de, por ejemplo, de entrenamiento que se deben hacer constantemente. El programa creo que tiene que tener tres objetivos, como está ahí. Uno, el tema de la competencia técnica. Dos, la disciplina operativa. Y tres, la resiliencia psicológica. Creo que en una instalación biológica un error pequeño puede escalar rapidísimo. Por ejemplo, una fuga de contaminación, eh, por ejemplo, a ver, vamos a poner, qué sé yo, una contaminación fúngica, por ejemplo, o una falla de bombeo, puede destruir semanas o meses o el total de la producción. Entonces, por eso es importante que los protocolos continúen allá para atender contingencias. Ahora, estos son algunos de los videos que hablan de este tema y que también se puede seguir haciendo. O sea, pienso que si no entiendo muy bien cómo funciona la transferencia de datos Tierra-Luna, pero si se siguen generando, por ejemplo, estos contenidos en la Tierra, entonces creo que es importante también, esto es de la parte del ejercicio, de la diapositiva, ¿no? Lo que nos envió Julio, pero también creo que podría servir para entrenamiento espacial, tener como disponible todos los avances que se están haciendo en el mundo sobre todos estos temas. Y bueno, en todo caso, esta sería la primera parte de la presentación. Le decía a Julio que me había tomado bastante tiempo, entonces le dije que podríamos hacer en dos partes. Entonces, hasta aquí tenemos la primera parte de la presentación y me parece que Julio me había dicho que mañana vamos a completar. Ya no me falta mucho, pero pues, sí es un poquito más extenso. Entonces, para completar con la hora clase que habíamos cuadrado, quedaría hasta aquí la primera parte de mi presentación. Muchas gracias.